Vamos a iniciar conteo, atención México, vamos a iniciar conteo regresivo de 10 a 0, el Q para enlaces, adelante, atención radiodifusoras culturales, atención teléfonos de México, todo el mundo preparado, vamos a entrar al aire después del conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adelante. De puntitas. Un programa para que despiertes, y te estires y te talles los ojos con nosotros. Ay. De puntitas en silencio, con calma y un estirón. Ve haciendo para un lado la cobija y su calor. Abre los ojos un poco. Deja que les entre el sol. Que empiece a bailar su niña de puntitas este son. Cuando den las 6:30, prende el radio, por favor. De puntitas, tu programa está en Radio Educación. Suavecito. XEEP, señal 1060 AM, la Radio Cultural de México. 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Una emisora de Radio Educación. Servicio Nacional de Comunicación Cultural. Buenos días. Buenos días, don Cruz. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, ¿y usted? ¿Seguras? Sí. ¿No traen chinguillas? No. Bueno, ahorita nos miramos. Ándale, aquí tenemos. Desde la tierra viva con alegrías y lamentos, aquí se dan los encuentros, la esperanza que motiva, con alegrías y lamentos, voces de la tierra viva. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Escucha a tu Cuerpo, como cada martes. Me da mucho gusto compartir estos micrófonos con Natalia Luna. ¿Cómo estás, Natalia? María Teresa Juárez, muy contenta de que nuevamente estemos llegando a ustedes completamente en directo a través de estas frecuencias. Yo la voz 1 y tú la voz 2, ¿no? O sea, Sí, ajá, bueno, perfecto, muchas gracias. por la mañana, por la noche, con programas para niños y niñas, programas sobre diversidad sexual como El Jardín de las Orquídeas o como Estrenando Cuerpo, y programas para disfrutar y conocer mejor la música clásica. Muy bien. Con charlas sobre cine o una amena tertulia sobre temas de interés. Con radionovelas que cuentan con los mejores actores y actrices de México y con un servicio informativo crítico y reflexivo. Desde hace 95 años, Radio Educación es la radio cultural de México. La grabas, Felipe, para que se las pasen luego el audio a ellos. Vente acá. Tú me dices cuando Sí. digo, ¿no? Yo te digo, sí. A ver, aquí está el micrófono, la cara de aquí justo. Pero normalmente lo hacemos con la mesita aquí. No soy quien para hablar de la historia de Radio Educación, pero pues aquí he vivido y algo me aprendí. Surge en noviembre de 1924, los últimos días de Álvaro Obregón en el gobierno, en la presidencia, como un proyecto de reforzar la educación, proyecto de José Vasconcelos, a quien se le recuerda por ello, fue promotor de la cultura en términos generales. Es necesario utilizar medios modernos en nuestra cruzada educativa. Se trata de poner en uso una estación que, entre otras cosas, constituya una gran biblioteca hablada. Así como una biblioteca hablada, se imaginaba José Vasconcelos a un nuevo medio de comunicación que por aquel entonces, el año de 1921, irrumpía con fuerza en México y el mundo: la radio. Desde su puesto como secretario de Educación Pública, José Vasconcelos emprendió una cruzada alfabetizadora, cultural y educativa que abarcó la mayor parte
del territorio nacional. Imaginemos la fecha 1924. María Luisa Ros es designada como directora de lo que entonces era la Oficina Cultural Radiotelefónica. Una mujer en los años 20 no tenía muchas posibilidades de participar en la actividad política, ni mucho menos en los medios todavía incipientes en aquella época. María Luisa Ros fue también, asimismo, una internacionalista, una escritora connotada, pero que abrió pasos sin lugar a dudas a una de las experiencias más importantes de la radiodifusión en América Latina y en el mundo. Sin lugar a dudas que lo que quedó ahí marcado en estos primeros años, pues dio finalmente luz a lo que después sería radioeducación a partir de 1968. Dos grandes momentos, 1924, 1968. Agustín Yáñez, el gran autor de novelas como Al filo del agua y Las tierras flacas, invitó a participar en las emisiones de la XFX a escritores como Javier Villaurrutia, Salvador Novo, José Gorostiza, el poeta León Felipe, Manuel Maples Arce y Rodolfo Usigli, quien, por cierto, para cuestiones administrativas ostentaba el puesto de perifonista de segunda. Fue precisamente Agustín Yáñez quien le dio nueva vida a Radioeducación desde un nuevo cargo, el de secretario de Educación Pública. Otras estaciones comercializan y la nuestra educa. Agustín Yáñez. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chicos, ¿pueden hacer el corte, por favor? Lo que les puse ahí. Estamos en su casa y otros viajes. Ustedes nos pueden escuchar a través del 1060 de amplitud modulada, también del 96.5 de FM y desde luego estamos en la internet. Entre 1970 y 1976, en las instalaciones de la Colonia Morelos, las deficientes instalaciones de la Colonia Morelos, llegó como directora general la doctora María del Carmen Millán Acevedo, una mujer muy inquieta y muy interesada en mejorar la estación de radio. Ella fue la que me dio la oportunidad para empezar a trabajar en los proyectos de reingeniería. Lo primero que se abordó fue renovar la planta transmisora. Esto duró aproximadamente 2 años y medio la construcción. Recuerdo que para la planta transmisora se invirtieron 25 millones de pesos. De los 300 watts escasos que se transmitía, creció la estación en potencia hasta 10,000 watts de potencia. Se logró verdaderamente hacer una planta transmisora para ese entonces muy moderna, muy amplia, de una estructura muy fuerte, y hasta la fecha considero que es una planta de amplitud modulada como con visión para el futuro. Toda la cuadra en donde está Radioeducación son puras escuelas, creo que son 4 o 5 escuelas alrededor de Radioeducación, y la doctora Millán, en ese espacio que estaba destinado para escuelas, consiguió el terreno para hacer la construcción de una radiodifusión cultural aquí en México, y se empezó a construir Radioeducación. Empezó en lo que ahorita es el Estudio C, y se conocía en ese entonces como La Casita. Se le conoce como La Casita porque era una casa muy pequeña, que era parte del internado que tenemos aquí de vecinos, que era la casa del velador. Y transmitíamos desde la cocina de la casita. La cocina se adaptó como cabina de transmisión. Una recámara de la casita era un estudio de grabación, otra recámara era la fonoteca,
Una estancia era la oficina del director, bueno, del jefe de radio, y desde ahí transmitíamos hacia la planta de Ejército de Oriente para radiar la señal en el 1060 de AM. XEEP, señal 1060 AM, la Radio Cultural de México. 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. En ese año, 1976, se empieza la construcción de este edificio y entonces aquí nada más nos quedamos con la pura cabina. Ya fue lo último que quedó de la casita. La institución le debe a muchos fundadores, directores que entendieron lo que tenía que ser esa voz de voces de radio, como María del Carmen Millán, como Granados Chapa. La maestra María del Carmen Millán confió en 3 jóvenes el proyecto radiofónico: Enrique Atonal, Héctor Parker y Julio Estrada. Enrique Atonal fue nombrado encargado del despacho. El ingeniero Parker se dedicó a lo técnico y Julio Estrada de programar la música. Juntos le dieron su sello característico en aquella época a Radio Educación. La programación musical es muy importante. Julio Estrada fue el encargado y pionero. Se alejó, digamos, del concepto culto en relación solo a la música clásica para ampliarlo a la música tradicional mexicana, a la prehispánica, al rock, al jazz, a la música latina, oriental, europea y de vanguardia. Se trataba, dijo en alguna ocasión, de una especie de urbanización musical y sonora que tocaba lo antiguo, también lo moderno, lo cercano y lo distante, lo conocido y lo ignorado. Prevenidos, por favor, al apagarse la luz. Esta canción se llama Los Desiertos. Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido a esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente y no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar. La programación musical es una suerte de propuesta estética que hacemos los programadores musicales a partir de las piezas que ya existen en nuestra fonoteca. Nosotros abarcamos todos los géneros musicales y aquí en estos anaqueles ustedes ven música mexicana, jazz, música infantil, música de Afroamérica, música de películas, música la llamada culta, música
del Oriente. A mí me gusta mucho el modelo que diseñó el maestro Julio Estrada aquí en Radio Educación hace muchos años, donde a partir de una teoría matemática de cubos, a cada uno de los cubos le asigna un criterio musical diferente y cada cubo es una canción y cada canción entonces en cada uno de sus vértices tiene un criterio musical definido. Y en esta ocasión me complace presentar la programación musical, la selección musical de nuestro compañero Sergio Muñoz, y tenemos en primer lugar al maestro Carlos Maceiras. Él, con su guitarra mexicana, nos ofrece una colección de piezas de diferentes puntos del continente americano. En cada género yo voy a voy a seleccionar algunas piezas y voy a hacer una curaduría, una selección que vaya afín una pieza tras otra pieza, no que rompan, sino que vayan caminando de la mano una con otra. Hola, yo soy Mario Mota, soy programador de Radio Educación, llevo trabajando aquí como 27 años, también produzco el Museo de Ruidos, arte sonoro, hago arte sonoro. Y ¿cómo selecciona la música? Voy a decir una serie de palabrejas. Nuestra música, la música que yo programa, tiene la intención de ser polimorfamente perversa, trata de ser una música de todos los continentes, una música de todos los estados de ánimo. Ahora sí que hay que tener un conocimiento vasto, sobre todo de música regional mexicana, identificar a qué región pertenece tal son o tal tipo de música, no sé, el canto cardenche cuando me lo llegan a pedir y a veces es muy abstracto porque me piden, dame algo que suene neutro, entonces es como, ok, ¿y qué es neutro para ti? Pizarra, esta es la pizarra del programa 1549 de No Hagan Ruido, Música. Segundo programa dedicado al Festival Internacional al 23º Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, grabado el día 14 de septiembre de en el auditorio 2000. No está mal totalmente, porque no dije Rodolfo Ritter. Vamos de nuevo, sí, quieren borrar eso. Nosotros teníamos un estilo de trabajo muy dominado. El proceso de aprendizaje para manejar las computadoras ocurrió en el año 2000 más o menos. A partir de ahí, todos los días llegábamos, prendíamos la computadora y por cuenta propia estábamos ahí jugando en bajar audios, en editar audios, en bajarles volumen, subirles, hacer la edición, donde descubrimos que ahí el sistema de edición era una maravilla porque todo era con una exactitud, una precisión en cuanto a niveles y en cuanto a tiempos de entrada de cada audio, y es con lo que nos quedamos. A mí me parece que es una gran fortuna, después de tantos años aquí en Radio Educación, haber podido evolucionar, haber podido empezar como una reportera que cargaba una grabadora de 8,5 kilos, un Auger, y tener que estar en un estudio aquí por horas y horas, hoy una productora que carga su celular. Yo realizo grabaciones con celular y manos libres, también una Tascam que me cabe aquí en la mano, y luego todo ese material me lo llevo a mi casa y uso Pro Tools para poder editar, para poder montar. El guión no queda fuera de todo esto. Hay programas que requieren guión y hay otros que el guión está elaborado con base en la inteligencia de quienes participan. Soy la segunda operadora. También tengo otra compañera que es ingeniero. Somos las únicas mujeres dentro del área. La mayoría somos ingenieros. Nosotros también nos encargamos aquí de hacer el monitoreo de la estación con fines de calidad de audio. Nosotros tenemos que estar seguros de que la señal que estamos enviando a la planta transmisora esté limpia y con la calidad y los niveles adecuados. Monitoreamos tanto lo que es AM, FM,
y nuestros enlaces. Y esta semana se ha hablado mucho sobre la necesidad de aumentar la edad de retiro para que los trabajadores logren un mayor ahorro. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Efectivamente, el dirigente obrero y líder de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, rechazó la posibilidad de que aumente la edad para que los trabajadores tengan que recibir su pensión, ya que afirmó que esto pues definitivamente no los va a hacer tener una vejez de la mejor manera posible, ya que de por sí las percepciones que tienen los trabajadores son muy bajas y aumentar más años para que reciban una pensión pues los manda definitivamente a la muerte. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la Ciudad de México, Pulso de la Tarde, en enlace con diversas emisoras a lo largo y ancho de la República y para el Valle de México. Noticias a través de Radio Educación. López Obrador negó que México esté importando petróleo desde Estados Unidos. Infórmanos qué tienes para hoy. Les informo que tenemos para hoy. Vero está cubriendo la cuestión económica con la cuestión de Conducef. Reinaldo, que está cubriendo el Senado, que va a traer una nota sobre género y otra sobre la cannabis. Radio Educación es una radiodifusora cultural y por lo tanto el énfasis está centrado en darle un tono también crítico a la noticia. Esa es la diferencia a los otros medios comerciales. Mi labor es coordinar, supervisar y de una u otra manera dirigir la labor informativa de Radio Educación a través de los departamentos de información cultural y del departamento de noticiarios. Para nosotros, pues los chiapanecos, pues esta lucha que vemos, pues es una lucha, en la que llevamos, en la que nosotros estamos participando, pues es una lucha que se necesita que se junte esa fuerza, no solo de los chiapanecos, porque nosotros no peleamos solo para Chiapas, ¿no? Sino peleamos para México. Radio Educación es la única radio pública, por la vieja acepción, que depende del Estado mexicano, que tiene un subsidio, pero que es una especie de radio rebelde. Aun cuando está adscrita, en este caso ahora la Secretaría de Cultura, antes lo estuvo en la SEP, nosotros no nos ceñimos a los cuadros administrativos, nosotros damos voz a los que no tienen voz. Es sorprendente, pero es real. Esta estación es la favorita de la población pobre del país. Y también es muy relevante destacar que se oye en el mundo todo con las tecnologías. Yo creo que la gente que escucha Radio Educación desde hace tantos años como yo, lo que tiene muy claro es que no es una radio de Estado, no es una radio que le pertenece al Estado. Es una radio que le pertenece al radioescucha, que le pertenece a las comunidades de radioescuchas. Eso puede ser que de un plumazo arbitrario, muchas veces algunas personas en la directiva hayan querido borrar, pero no se ha podido. Entrevistamos, por ejemplo, vía diferida, digamos, a Samuel Ruiz, al propio subcomandante Marcos, cuando eran los transgresores de la ley, y Radio Educación fue la primera estación que les dio voz, digamos. Eso nos posicionó mucho con nuestro público. Los radioescuchas de Radio Educación consideran que esta es su radio. Los radioescuchas de Radio Educación lo que menos pueden admitir es la traición. De las arbitrariedades de la política resisten, pero lo que menos resistirían es la traición de la voz misma de Radio Educación, que los mismos hacedores de radio se conviertan en acríticos, que se conviertan en monos saltarines ante la melodía que les toquen para bailar. Este corporativismo de líderes bien conocidos como charros están pugnando porque no se les quite semejantes condiciones de abuso. Y el caso es que ya están bajo la mira y si prosigue el progresismo del presidente, pues seguramente tendrán que caer estos sátrapas de los trabajadores, Jorge. Sí, hay esos y algunos otros
que se decían que iban a ser líderes mejores. Y México, se sabe hace mucho tiempo, pero se ha reiterado en estos días, tiene el salario mínimo más bajo que Guatemala y Haití. Por una razón muy sencilla. Los patrones, en lugar de entrar en negociaciones por las situaciones de los trabajadores con los sindicatos, les dan prebendas a los líderes sindicales. Y entonces tenemos líderes de sindicales, pues, realmente millonarios. Yo creo que el gran secreto de lo que es radioeducación estriba precisamente en que nos fuimos encontrando aquí cargados de ideales, muy lastimados mucho por lo que había acontecido el 2 de octubre del 68, pero todos con la ilusión de transformar el país. Hemos tocado todos los temas sin censura y sin un forzamiento de las autoridades, que cuando lo han tratado de hacer ha habido una revuelta, y por eso ha habido varias huelgas en radioeducación. El hecho de que los trabajadores de toda índole aquí en la estación tengan un aprecio real por las transmisiones y por el trabajo, también le ha dado una calidad y una atención fundamental. Conocí lo que fue una comunidad increíble en esta emisora por allá de los años 79, 80. Éramos un equipo casi 100% de puros trabajadores. Todos nos dedicábamos a trabajar. Todos. Y tristemente he visto, he sentido, he vivido el deterioro de esta comunidad. Deterioro que se basa básicamente en el cansancio, lógicamente la edad, y pues la falta también, por otra parte, de incentivos de parte de las autoridades. Yo tengo 46 años de trabajar aquí y gano lo mismo que ganaba entonces. Entonces ganaba yo más o menos 6,000 pesos y ahora gano 7,000. Y quiero decir esto porque antes en Radio Educación teníamos unos salarios súper decorosos y se han ido degradando como se ha ido degradando el país. Me enorgullezco de presentar y representar en estos momentos a mis compañeros de trabajo, que no solamente luchamos por demandas laborales, que nos parecen muy importantes, dado el salario que ganamos desde hace muchísimos años en esta estación y que es uno de los más bajos en América Latina. Todo me da asco, no quiero tener piedad. Cada vez que pienso que no me puedo romper más, se abren nuevas grietas. Todo es una estúpida pregunta, aún más. Pues Su Casa y Otros Viajes es el noticiario cultural de la radio mexicana. Es el único espacio que le dedica una hora a la información cultural. Todos los días salimos para recopilar toda la información que se genera en la Ciudad de México. Siempre es una palabra que no significa nada. Mi cerebro es un pez dorado a punto de morir, que revolotea incontrolable, cayendo tras mi mente pecera, que se estrella estruendosamente en el piso de mi inconsciencia. Choque automovilístico. Mi vida entera es un choque automovilístico, humeando a media tarde, en plena carretera, sin sobrevivientes. Y está bien, todo está bien, así como está el desastre de mi vida entera.
Que haga bulla. Eso. Otros besos de amor, nada me importa la vida sabiéndote ajena. Empecé a colaborar con programas de cine para el noticiario cultural y después pues ya pude hacer mi primera propuesta, que fue Gente de Cine. Tiene 22 años, acaba de cumplir, y pues me ha permitido quitarme como esa parte de frustración de no haber hecho la carrera de realización, y me ha permitido ver muchísimas películas, que es lo que más me gusta, conversar con muchísimos realizadores, artistas, cineastas, y viajar por muchas partes del mundo, especialmente en México, en prácticamente todos los festivales de cine. Gente de Cine empezó y después hice Linterna Mágica en la radio para Cineteca Nacional, que es otra serie que hacemos, casi el mismo equipo de Gente de Cine. A ti te hablo y a usted también, ni se haga. No te hagas, ni te vayas, ni se vaya. Quédense con nosotros a pasar medianoche en Babilonia. En este programa pregrabado, el ingeniero de sonido Guillermo Lagarda en Fanzón. Tito Vasconcelos al micrófono. Ahora, un programa leve. Habla. Una cota porota. Una costra porosa. Llegué a Radio Educación el miércoles 9 de octubre de 1974, a los 7 años de la muerte del Che. Y me invitaron a un programa musical, media hora, un solista mexicano, lo producía Cristina Kraft. Después se fueron dando las cosas, se presentó el proyecto de hacer la primera novela que se grabó en Radio Educación, que fue Mala Hierba, de Mariano Azuela, y me tocó hacer la rúbrica para esa novela. Aquí en Radio Educación, en la época de los 80s, 79 a los 80s, se dio un gran auge en la elaboración de las radionovelas. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Hemos presentado un capítulo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Adaptación radiofónica de Mireya Cueto, con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote, Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como el tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo. Coordinación, Mario Díaz Mercado. Sonido, Guillermo Lagarda y Pablo Jácome. Dirección, Enrique Atonal, en una producción de Radio Educación. Tengo 40 años de trabajar en Radio Educación y mi experiencia ha sido en todos los géneros, pero uno de los que más me gusta es hacer dramatización. La primera radionovela que me tocó hacerla fue en el 1974 de Mariano Azuela, Mala Hierba. Les puedo platicar que la primera radionovela en donde mi participación ya no fue como asistente, que fui asistente muchos años, fue en la llamada Tierra y Libertad, que era una adaptación hecha por Silvia Mariscal de un guión cinematográfico de José Revueltas. Y ahí la música fue original. Viva Emiliano Zapata desparramando verdad a todo el que la trabaja, demos tierra y libertad. Tierra y Libertad. Bueno, los
programas que más afecto les tengo son a las radionovelas que llegamos a grabar, en especial a la de La Odisea. Esa fue una experiencia inolvidable con Edmundo Cepeda, que fue precisamente cuando este estudio se construyó. Este estudio estaba en fase experimental y a Edmundo Cepeda le encargaron hacer esta radionovela en estéreo. Entonces nos tardamos como un año en hacerla, pero nos quedó muy bien. Los programas que escuchaba yo de niño, lo que considero que fue mi escuela radiofónica, fue pues Calimán, el hombre increíble. Fue Rafles, el bandido de las manos, el ladrón de las manos de seda. Y me acuerdo de muchos programas que pasaba la W, el Cochinito, el Rizámetro, pero mi verdadera escuela en cuanto a programas dramatizados, que es hacia lo que más me incliné llegando aquí a Radio Educación, fue Calimán. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Asistencia, Estrella Coral. Realización y dirección, Edmundo Cepeda. El perfume. Historia de un asesino. Chulada de mano en esta serie, Oscar Yoldi, María Eugenia Pulido. ¿Cómo estás, Mari? Toda la historia de la radio, educación, de nuestros inicios en la radio, de este gran hombre que queremos, que apapachamos y que es uno de los creadores de todo lo que es el sonido atrás de las radionovelas, de los efectos, cuando se hacían de una manera artesanal, mi querido. En vivo. En vivo y a todo color. Y a todo color. Me da mucho gusto, Mari. Dirección de escena, José González Márquez. Musicalización y efectos, Vicente Morales. Pues nada, soy Vicente Morales, trabajador de la radio desde hace muchos años. Mi especialidad es musicalizador y efectista. Todavía cuando la radio se hacía en vivo, los programas eran con los actores, el musicalizador y el efectista. El efectista eran los que hacían los pasos, las puertas, los balazos. El complot mongol, una adaptación de la novela de Rafael Bernal, producida por Radio Educación. Realización y dirección, Edmundo Cepeda. Las peleas eran fabulosas, porque primero era la discusión, ¿no? Y después, primero una cachetada. ¡Ay, vas a ver, desgraciado! Y empezaban los golpes, ¿no? Ay, toma, hasta que le daba un zas fuerte. Ya lo noqueaba, ¿verdad? Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Víctor Quiroga y Mauricio Carrera. Ellos son los Contertulios. Soy Silvia de la Paz Serrano y Becerra, secretaria en Radioeducación, en la Subdirección de Planeación y Evaluación desde hace 30 años con 6 meses. Pienso retirarme a fin de año y voy a sentir mucho la ida de aquí. Porque voy a dejar el trabajo que me gusta, voy a dejar a mis compañeros que son muy agradables y pues sí, me gusta el trabajo, pero ya el metro me tiene cansadita.
Este año, marzo de este año del 2019, cumplí 40 años de estar en Radio Educación. Durante esos 40 años, mi trabajo en Radio Educación en el área técnica, todo el tiempo ha sido grata. Yo era radioescucha antes de entrar a trabajar en Radio Educación. Yo lo que creo que soy, en un principio, aparte de ser productor de Radio Educación, es radioescucha. Y yo creo que mucho de lo que echó a andar Radio Educación en mí fue precisamente el ser radioescucha y el querer no solamente oírlo, lo que estaba sucediendo, estoy hablando de los años 70, finales de los 70, cuando comencé a escuchar Radio Educación, sino de formar parte, participar en ella. Entonces se me dio. Pasé de ser radioescucha a hacer la radio. Y yo ya era radioescucha de Radio Educación porque me parecía la radio más interesante, más audaz, con propuestas más innovadoras, distintas. Yo antes de ser trabajadora de esta emisora fui radioescucha. De hecho, estudié la carrera de comunicación por el amor que le tuve a Radio Educación como radioescucha. Y bueno, después hice el intento por venir a trabajar aquí, a hacer mi servicio, no lo logré, pero después empecé a hacer guiones y me fui integrando poco a poco con diferentes productores. De hecho, mi vida en pareja se vio definitivamente afectada por La Noche un Día Difícil, porque una radioescucha de La Noche un Día Difícil acabó siendo desde hace 30 y tantos años la compañera de mi vida. Mi sueño era hacer una radionovela, pude participar con Edmundo Cepeda, con Cruz Mejía, después estuve con María Eugenia Pulido y ahora hago un programa, soy productora de un programa que se transmite por señal internacional, que es la señal de onda corta. Oscurita la mañana, los gallos están alerta, los hombres y las mujeres siempre le ganan al sol. Oye, ¿quién canta? Ahora lo verás. ¿Qué te parece si hoy canta La Revolución Mexicana? Yo llegué a Radio Educación invitada por el director que en esa época era el director Enrique Atonal. Yo era estudiante de música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y llegaron a invitarnos para venir a Radio Educación a apoyar el trabajo de la clasificación musical de la fonoteca. Nuestra fonoteca está considerada como la más grande de América Latina. En Fonoteca hacemos todo lo que es el control físico e intelectual de nuestro acervo sonoro. El control físico, bueno, es toda la conservación de los soportes originales y la catalogación del acervo nos permite tener acceso a todo nuestro material. Para preservar la memoria sonora es importantísimo saber que existe un proceso de preservación integral de acervos sonoros. ¿A qué me refiero con esto? Que todo documento sonoro tiene un ciclo de vida que empieza con identificar el documento sonoro, hacer un inventario, pasar por una catalogación. Soy clasificadora de acervos sonoros aquí en Radio Educación. Parte de mi vida ha estado en esta fonoteca, a la que le he dedicado, al igual que mis compañeras y compañeros, muchos momentos de deleite musical. Para mí esta fonoteca es un lugar en que entras con tanto silencio, pero está lleno de ruidos, de sonidos, de música, de palabras. En 2001, Radio Educación ingresa a la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, IASA por sus siglas en inglés, y se lleva a cabo también, a instancia de Radio Educación, el primer seminario de preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Y una de las tareas fue precisamente la construcción de bóvedas
para que los acervos se pudieran resguardar siguiendo los estándares internacionales. En el caso de Radio Educación tenemos 2 bóvedas, esta es la mayor, la menor tiene quizá 1/3 de los materiales que aquí guardamos. Es una de las primeras bóvedas de conservación para acervos de audio que existen en el país. Justamente a partir de este proyecto fue como también se fue construyendo el proyecto de la Fonoteca Nacional. ¿Para qué conservamos? ¿Para qué hacemos todo esto? Para que haya acceso de estos materiales. Y hoy por hoy el acceso se tiene que hacer a través del archivo digital. Una de las particularidades de esta emisora como trabajadora y que me llamó la atención desde que yo me integré fue ver crecer a muchos niños en la emisora. Algunos poco a poco se fueron integrando a las labores, pues aquí crecieron, como es el caso de Guillermo Lagarda. Pues bueno, yo estoy aquí en Radio Educación realmente desde casi que desde la panza de mi mamá. Pues el caso ahora de un operador que es Luis Felipe Oropesa, hijo de Graciela Ramírez, los hijos de Cruz Mejía, y verlos aquí integrados en la emisora, yo creo que pues somos una familia. Que conforme fue creciendo, como todas las familias, al ir creciendo, pues se van llenando de mucha diversidad. Y eso es lo que le pasó a Radio Educación. Se hizo diverso en cuanto a la participación fraterna que había. ¿De primates? ¿Primitos? Y primores. Hola, soy Lourdes Mugenburg, productora de Radio Educación, feliz productora, ya por 30 y tantos años. Y ahora me he dedicado mucho más a programas infantiles. Tenemos como primera parte el de primates, primitos y primores, la familia animal, que es un poco para hacer consciente a los chavitos que tener un animal de compañía, que bueno, mucha gente le dice mascotas como tal, pues no es cualquier cosa y no es que se muere y lo repongo, ¿no? El animal de compañía es alguien que merece respeto y todo esto trata de forjarlo el programa a partir de entrevistas, se supone, con los diferentes animales. Hoy los géneros han evolucionado de diferente manera. Al final podríamos colocar hoy, en el siglo XXI, lo que es el documental sonoro y lo que es el radioarte. El radioarte basado fundamentalmente en lo que es la imaginación, como el cuento, la historia, las historias de novelas o demás. Y de este lado, el documental sonoro que tiene 3 principios básicos para quienes trabajamos aquí en América Latina este género. Son historias reales contadas con sonidos. Después hice una serie que se llamó En el Jardín de las Orquídeas, que fue sobre un documental sobre la diversidad sexual, pero iniciamos desde nuestros ancestros y hasta llegar al momento, y la intención era hacer un corte de caja para ver cómo estaba el movimiento de la diversidad en el país y en el mundo. Y entonces fue muy interesante porque ese programa sí lo hicimos en streaming, usamos imágenes, y además era en un horario nocturno, y oh sorpresa que nos dimos cuenta que nos estaban viendo en todo el mundo y escuchando en todo el mundo. Diversidad, inclusión, orgullo, Radio Educación. Por el respeto a la diversidad sexual, por una sana convivencia entre todos los sectores de nuestra población, por una sociedad más incluyente, informada y sin discriminación. Desde sus inicios en 1924, Radio Educación es la radio cultural de México. Con Radio Educación nace la radio pública mexicana. 95 años de contribución a la educación, a la cultura y el pluralismo de nuestro país. 95 años de mirar con los oídos, de deberse a la sociedad, de entender que la información es un derecho humano, al igual que la libertad de expresión. Radio Educación. 95 años de forjar la radio pública en México.
el documental Mirar con los Oídos, 95 años de radioeducación. Fue una producción de Canal 22, realizada con los testimonios del personal de radioeducación. Dirección: Juan Pablo Villaseñor. Productores: Armando Casas y Gabriel Sosa Plata. Producción: Alfonso Hurtado Ruiz. Fotografía: Alberto Lee. Edición: Rodrigo Hernández Valadez. Guión: Mauricio Carrera. Coordinación y sonido: Christopher Hoffman. Investigación iconográfica: Aida Bautista, Arturo Ochoa y Cintia Martínez. Coordinación de entrevistas: Marlene Reyes. Narración: María Eugenia Pulido y José Luis Guzmán. Postproducción de imagen: Raúl Lara. Música original: María José Villaseñor y Antonio Tranquilino. Pro Tools. Canal 22. Asistentes de producción: Aldo Juárez, Valeria Espino y Diego Martínez. Asistente de edición: Mariana Ábalos. Dron: Pavel Castillo. Agradecimientos especiales: Jesús Velasco Vite, Ignacio Espinosa, Alejandro Ramírez, Ángeles Hernández, Heréndira Salazar, Pilar Cruz, Lourdes Ailuardo, Gladys Peña, Gregorio Martínez, Los Cardencheros de Sapioris y Ensamble Jorge Fajardo. Canal 22. Director General, Armando Casas. Subdirector de Producción y Programación, Alfredo Marrón Santander. Director de Producción, Emanuel Caballero Martínez. Radioeducación. Director General, Gabriel Sosa Plata. Directora de Producción y Planeación, Adriana Solórzano Fuentes. Subdirectora de Producción y Programación, Margarita González Ortiz.